la tribu guerrera más famosa de los nativos norteamericanos, que pasaron a la historia por su gran capacidad en el combate, llegando a ser llamados los tigres de la especie humana por los generales americanos, continúan luchando hasta el día de hoy por preservar su lengua, creencias y costumbres dentro de una sociedad que en su mayor parte les resulta ajena. Capaces de hacer frente a todo un ejército con solo unas pocas docenas de hombres, los apaches eran temidos por su crueldad, aniquilación y sus ataques a hombres, mujeres y niños, a veces incluso tomando sus cueros cabelludos como trofeos, solo para ser superados por los avances armados de sus enemigos y obligados a vivir en reservas, sin poder volver a ser libres, como las mujeres. Hoy aprenderemos quiénes eran estos enigmáticos guerreros y sentiremos de primera mano el fragor de la batalla en la vasta llanura. Si fueran los temidos apaches, uno pensaría que una tribu tan fuerte siempre había sido guerrera desde el principio. Pero, por el contrario, la tribu apache era un pueblo nómada, cazadores y recolectores que centraban la mayor parte de sus vidas alrededor del búfalo. No solo lo comían, sino que lo vestían con su piel y dormían en tiendas de campaña hechas del mismo cuero lanudo para mantenerse calientes. Su dieta se basaba principalmente en carne de búfalo y alguna que otra baya y planta que encontraban en el camino, ya que preferían no comer pescado ni osos porque los consideraban impuros. Según los historiadores, se cree que los apaches llegaron a poblar América del Norte cruzando el estrecho de Bering, y finalmente se asentaron en un vasto territorio que se extendería desde el oeste de Arizona hasta el este de Texas, y desde el norte de Colorado hasta el sur de México, más tarde apodado la Gran Ría Apache. A pesar de tener mucho territorio, la población nunca superó los 6.000 habitantes. La tribu apache se dividió en varios subgrupos que incluso tenían nombres propios, como el límite Lipan. No tenían una política unificada de relaciones con otras tribus o naciones, ya que mientras una banda de apaches hacía las paces, otro subgrupo independiente continuaba atacando a los españoles, mexicanos, americanos y otras tribus nativas, generando conflictos y represalias sin ninguna distinción. Los apaches se agrupaban en familias extensas que actuaban de forma independiente, lideradas por el miembro más importante, quien servía como asesor principal y se ocupaba de las necesidades del grupo. Cada unidad familiar de este tipo solía vivir cerca de otro grupo del mismo tipo para unirse por asuntos sociales, religiosos y militares. Solo los hombres de la tribu podían liderar una banda, pero eso no significa que las mujeres no fueran importantes, ya que tenían la posibilidad de desempeñar roles cruciales. La sociedad apache era matrilineal, es decir, que después de la unión entre hombre y mujer, el esposo se mudaba con la sabia familia, ocupándose de trabajar y cazar junto con los miembros de su familia. Si por alguna razón la esposa moría, generalmente podía volver a casarse con una hermana o prima de su expareja. Tenían sus propias festividades que celebraban durante todo el año. La mayoría de ellas eran bailes, de los cuales la danza del amanecer era realizada por una niña para recibir bendiciones especiales que la ayudarían en la vida, representando su entrada a la mujer. También estaba la danza del espíritu de la montaña, en la que los bailarines personificaban a estas entidades usando máscaras. Los apaches y los diferentes pueblos tenían una relación pacífica que favorecía la economía entre ellos a través del intercambio de productos agrícolas y alfarería a cambio de carne y cueros de búfalo, lo que permitió a la tribu apache concentrarse en la caza de este animal. Todo iba bien hasta la llegada de los españoles a su territorio, ya que en un exitoso intento de comerciar con los apaches, disminuyeron las capacidades comerciales del resto de los pueblos. La estricta y escalofriante pérdida de los apaches revela sus fuertes creencias y convicciones que los unen a la tierra y la naturaleza. Para ellos, la vida es sagrada, al igual que sus costumbres y leyes que cumplen solemnemente, ya sea celebrando una fiesta
o yendo a la guerra. Las reglas siempre deben seguirse al pie de la letra. Cualquier problema entre dos miembros de la tribu que no quiera resolverse de manera personal debe ser sometido a investigación o juicio. Luego de la denuncia ha sido presentada al jefe. Estos procedimientos siempre deben ser presididos por el propio jefe tribal y, a veces, 2 o 3 líderes de un sistema para deliberar sobre la culpabilidad del acusado. Si el delito es grave, tanto el acusado como el acusador tienen derecho a presentar tantos testigos como quieran, que no serán puestos bajo juramento porque confían en que nadie se atreverá a dar falso testimonio relacionado con los asuntos de su propio pueblo. Pueden hablar libremente sin ser interrumpidos ni obligados a decir nada que no quieran decir sobre el problema tratado en el juicio. En caso de que el acusado no sea declarado culpable, el juicio terminará y el acusado perderá el derecho a tomar venganza personal fuera de este tipo de tribunal. Los apaches también tienen códigos de conducta estrictos para diferentes aspectos de su vida diaria, como su comportamiento al visitar ciertos lugares, como el llamado lago salado, de donde obtenían su sal. Cuando algún miembro de la tribu se encontraba en las cercanías del lago, estaba prohibido cazar cualquier animal o enemigo, ya que todas las criaturas eran libres de ir y venir al lugar sagrado sin ser molestadas. La guerra era un asunto religioso solemne, en el que incluso nadie podía referirse a ningún asunto relacionado con sus nombres comunes de ninguna manera. Una vez deliberado el consejo de guerra y ya en camino a la batalla, se realizaba un baile con gritos de guerra en el que solo podían participar los guerreros. Cuando el grupo de guerra regresaba de la batalla, se acostumbraba a celebrar con un baile en el que se desgarraban las cabelleras y se exhibían los enemigos obtenidos, levantándolos en un palo o una lanza alrededor de la hoguera mientras se realizaban los respectivos bailes, todo manteniendo un ambiente solemne. Al final, estos trozos de carne con pelo se descartaban, ya que se consideraban contaminantes y pertenecientes a este grupo de guerreros. Ser un guerrero apache era un desafío particularmente difícil, ya que no bastaba con tener la complexión adecuada, saber montar a caballo y dominar el manejo de las armas, sino que se debía completar una especie de prueba o iniciación que consistía en acompañar a la partida de guerra al menos 4 veces a la batalla, sin quejarse, o incluso hablar sin permiso. Solo podían responder las preguntas que los verdaderos guerreros les hicieran durante estos viajes y debían actuar como simples sirvientes, cuidando a los caballos, cocinando o realizando cualquier actividad necesaria sin que se lo pidieran, ya que se esperaba que supieran de antemano lo que había que hacer. No tenían derecho a elegir su comida como los demás miembros. Tenían que comer lo que les dieran sin quejarse. La comida siempre era muy inferior en comparación. Después de tales pruebas, todos los guerreros consideraban si habías sido trabajador, prudente y valiente, serías aceptado en el grupo con el rango más bajo. Sin embargo, solo hacía falta un voto en contra para negarte el título de guerrero Jerónimo, el más sangriento de los guerreros apaches. La historia del nativo americano está manchada por la semilla de venganza que comenzó a germinar en él en 1858, luego de que una masacre por parte de una unidad militar de Sonora se cometiera contra el campamento apache de Casquiquia, donde murió su madre, esposa e hijos. Ese trágico día marcaría a Jerónimo. Vida, jurando vengarse de los mexicanos aunque era conocido como Jerónimo, su verdadero nombre era Goyale, que en su idioma significa el que bosteza. Nació en un campamento cerca del río Gile, en Arizona, el 16 de junio de 1829, y perteneció a una tribu llamada Tío Malo, la cual, para ese entonces, ya se había convertido en un pueblo sedentario, dedicado principalmente a la agricultura. Hay diferentes explicaciones de cómo Goyale llegó a ser llamado Jerónimo por sus enemigos.
La más extendida y aceptada es que los soldados mexicanos que lucharon contra él le temían mucho por su valentía y dedicación a la lucha, por lo que imploraron ayuda a San Jerónimo. Otros dicen que su primer enfrentamiento contra el ejército mexicano fue durante una fiesta del mencionado santo en la batalla de Casia, mientras que algunos afirman que es solo una mala pronunciación de su nombre. Los que lo odiaban y le temían solían atribuirle poderes místicos que lo ayudaban en la batalla. Muchos afirmaban que tenía la capacidad de encerrar los rifles de sus enemigos y hacer vulnerables a las balas a todos los que cabalgaban a su lado. A pesar de haber sido herido en varias ocasiones, él siempre sobrevivió, asegurando que ninguna bala podría matarlo. Dedicó toda su vida a atacar y sabotear al ejército mexicano, matando entre 500 y 600 soldados mexicanos. Sin embargo, en 1861, su lucha se combinaría con la de preservar a su pueblo y todo lo que representaba debido a una guerra iniciada por Estados Unidos con la intención de aniquilar a los apaches. Durante esta época, el ejército americano perpetró atrocidades contra la población de esta tribu, llegando incluso a matar mujeres y niños, traicionando y obligando a los jefes apaches a recluirse junto con su gente en las reservas. Para Jerónimo, estas condiciones exigidas por el gobierno blanco no eran aceptables. Sería como vivir en cautiverio. Así que luchó y se convirtió en el mayor problema para Estados Unidos. Se convirtió en un apoyo ideológico para la resistencia apache y un terrible villano para los ciudadanos estadounidenses, en una guerra que duró 10 años. En 1871, Jerónimo fue capturado por el ejército durante una reunión organizada por ambos bandos, donde se acordó una tregua momentánea, pero esta última no fue respetada. El líder militar apache fue trasladado a una prisión por 4 meses y luego llevado junto con sus compatriotas a la reserva de San Carlos, lugar del que escapó el 30 de septiembre de 1881, junto con 375 apaches que sembraron el terror dondequiera que fueran. Los años siguientes, Jerónimo esquivó a los mexicanos, estadounidenses y a todos los mercenarios que se cruzaron en su camino, hasta que finalmente se rindió en 1886, acorralado por el general Crook de las fuerzas estadounidenses. El líder apache aún viviría 23 años más en Fort Steele, Oklahoma, todavía invitado a ferias y festivales del viejo oeste como una celebridad, hasta un desafortunado accidente en 1909. Mientras estaba borracho y montaba un caballo, se cayó del animal y murió de hipertermia, después de pasar la noche al aire libre a la edad de 80 años. Las sangrientas guerras apaches y las rivalidades entre el pueblo apache y las fuerzas estadounidenses, heredadas de la primera campaña contra los nativos en 1849, generaron enfrentamientos armados entre ambos bandos que cobraron miles de vidas. Estados Unidos quería apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible y domesticar, por así decirlo, a esas tribus nativas que han sido llamadas salvajes, mientras los nativos de las grandes llanuras buscaban su supervivencia y libertad atacando pequeños pueblos y granjas para obtener alimento en objetos que les fueran útiles. Al estallar la guerra entre México y Estados Unidos en 1846, muchos de los grupos apaches permitieron que el ejército estadounidense pasara libremente